Se lo habíamos adelantado, Gerardo, y vamos a hablar con una autoridad que recientemente ha presentado su renuncia al cargo como viceministro de Culturas y Folclore. Él va a darnos el detalle de qué es lo que ha sucedido y qué está pasando también dentro del gabinete ministerial. Está con nosotros don Andrés Zarate. Buenas noches, gracias por esta conexión con Aquí en Vivo. Muy buenas noches, un saludo a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha, agradecido por este espacio que me brinda. ¿Por qué renunció a su cargo? La renuncia a mi cargo se debe a una convicción que tengo profunda de la importancia de las culturas para el desarrollo humano y social del país. Esa convicción me llevó a asumir el cargo, a trabajar durante casi 9 meses a pesar de varias dificultades. Esa convicción me llevó a tratar de hacer entender a la cúpula del gobierno que el error de desaparecer el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore y reducir culturas a una dirección era garrafal y era muy dañino para la institucionalidad del sector que se había avanzado como país, y esa misma convicción me llevó al ver que me encontraba con oídos sordos, que había una visión errada del Estado, a dar un paso al costado para no ser testigo o cómplice de este daño que se está haciendo a la institucionalidad cultural, pero también a las posibilidades de salir de los problemas que enfrentamos como país. Más allá de la desaparición del ministerio como tal, ¿en qué otras decisiones del gobierno no coincide? La básica es la visión que se tiene actualmente del sector cultural. El decreto 5675 ha creado ahora el Viceministerio de Turismo y Culturas, Turismo Sostenible y Culturas, que ha hecho, en primer lugar, evidenciar una visión que cada vez se asienta más en el Estado, que reduce al ámbito cultural a una simple expresión, a un simple evento que sirve básicamente como insumo para atraer a turistas. Y eso considero que es algo que evita realmente ver la importancia que se tiene desde el ámbito cultural. Hay por demás evidencias que desde las culturas se han aportado a varios aspectos del desarrollo, en lo social, lo identitario, en la salud, en la educación y también en el ámbito económico. Y esta visión ha mostrado de que al reducir las culturas a una dirección se demuestra la importancia que tiene para el gobierno, sabiendo que una dirección no tiene una capacidad ejecutiva para poder gestionar, para poder brindar la voz, para llevar las necesidades a las cúpulas del Estado y poder generar cambios estructurales que requería un sector que ha sido altamente abandonado, que ha sufrido los embates de los bloqueos, pero también desde la pandemia ha recibido una serie de problemas que no le permiten avanzar, fortalecerse, y además que es un sector que tiene un profundo impacto en lo que somos como sociedad, porque trabaja con un elemento central, que es la esencia, el alma, la parte simbólica que es fundamental para la construcción de toda sociedad. Y lo mismo sucede con el turismo, al juntarlo como dentro del mismo viceministerio, hace que el viceministerio va a tener que en algún momento definir a quién atender, porque son dos sectores grandes con necesidades diferentes que, si bien se complementan y son importantes y se necesitan mutuamente, el hecho de juntarlos genera, ¿no?, un conflicto en tema de atribuciones, puede debilitar el tema del financiamiento, va a permitir descuidar ciertas funciones que se establecen en la Constitución, y en la forma como han sido planteadas las funciones del nuevo viceministerio demuestra que hay una intención de subordinar las culturas al turismo y reducir al folclore a una expresión solo de evento, ¿no?, que atraiga a turistas, y no ver la verdadera dimensión e importancia de las mismas como espacios de encuentro, de cohesión social, de recuperación de la memoria, de manifestación de nuestras formas de ver, sentir a través de danzas y músicas de nuestra fe, como lo que se está viviendo ahora en Cochabamba, y que tiene una relevancia por sí misma, y además que genera su propia economía, que en otros países como Colombia han sido potenciadas lo que se denomina las economías culturales y creativas, que generan empleos, que generan recursos al margen de lo que es el turismo. Ahora, don Andrés, usted me dice, hay una visión errónea del Estado.
Esa visión, según su criterio, ¿es la del presidente? ¿Es la de esta cúpula que usted menciona? Y hablemos también de esa cúpula. ¿Quiénes la conforman? Yo creo que es una visión que se tiene desde la parte jerárquica del gobierno, ¿no? De los que toman decisiones, que está ligado sobre todo al gabinete, ¿no? Que es el que ha planteado esta reestructuración del Estado a nombre que era necesario reducirlo, pero de una forma discriminatoria, porque se emuló el Ministerio de Planificación, pero sus 4 viceministerios han pasado a depender enteramente de otros ministerios sin afectarles. Entonces, a nombre de la austeridad no se puede afectar a un sector que requiere un apoyo estatal. Y los que indican que el ministerio no es importante se equivocan, porque recién hemos rendido cuenta y hemos demostrado los aspectos que intervienen, por ejemplo, en el tema patrimonial y mejorar las capacidades, las condiciones que son requeridas. Y hay un ejemplo en el Gobierno Autónomo Municipal La Paz, que cuando hay una buena gestión hay avances en el sector, y cuando hay una mala, como pasó con Arias, realmente el sector sufre. Y ahí demuestra que el problema no es el Estado, sino la forma como se encara, y eso tiene que ver con la visión y la prioridad. Y para actualmente el gobierno, la prioridad es el turismo, y en ese sentido es mercantilizar o folclorizar nuestras expresiones culturales, sin darnos cuenta que actualmente Bolivia necesita mucho de su cultura. A través de las culturas podemos romper esta polarización que existe. A través de las culturas podemos mejorar la salud, la educación, como se ha demostrado en varios proyectos, y que hay experiencias exitosas en la región que dan fe y que han sido ratificadas por convenciones. Es como que el país ha retrocedido, en vez que las convenciones, los documentos internacionales dicen que las culturas son factores importantes que hay que tomar en cuenta para producir un desarrollo. Bolivia las está subordinando, las está disminuyendo a una dirección. Ni siquiera en los peores momentos del sector cultural ha llegado a caer a esta degradación que hace que se pierda la posibilidad de realizar y conducir políticas públicas de manera integral, de tener una articulación con otros ministerios y de coordinar con las gobernaciones. Pero don Andrés, en el tiempo que usted estuvo, que ha sido casi 9 meses, ¿había presupuesto, había plata para invertir en turismo? En el tema había de recursos, pero el problema del Estado a veces se piensa que solo es un banco, y lo que el Estado tiene que hacer y lo que requieren estos sectores muchas veces son gestiones. Y es lo que se ha avanzado y se ha trabajado. Hay que modificar normas, hay que modificar procedimientos, hay que generar reglas claras, hay que generar gestiones ante otros ministerios para facilitar ciertos beneficios, por ejemplo, de ser reconocido el sector cultural como un sector productivo, a lo mismo que el turismo. Es necesario mejorar el tema vial, y esto implica un trabajo que se tiene que hacer a nivel de la jerarquía del Estado, donde las autoridades jerárquicas le den esta importancia y puedan coordinar acciones. Además, implica tener una articulación con gobernaciones y municipios para tener una mayor implicancia en las acciones que se desarrollan, y sobre todo un trabajo con el sector cultural. Y en esas líneas se ha trabajado. No es solo un tema de presupuesto, es un tema de gestión y de mirada y de horizonte. Y es así que la población podrá ver en el informe que presentamos los resultados que hemos alcanzado en 8 meses, que dan continuidad a una institucionalidad que a partir del 2009, con la creación del Ministerio de Culturas, que si bien no se hicieron los avances suficientes, sí dieron pasos importantes sobre los cuales se pensaba en esta gestión poder avanzar en la construcción de una política nacional que involucre a todos los actores, que miren las artes, pero mire las expresiones folclóricas, pero también fortalezca todas las expresiones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, de una visión de tener una acción integral, donde nos articulemos con las funciones de culturas que tiene educación, que articulemos con la Fundación Cultural del Banco Central, además que se trabaje con gobernaciones y municipios para fortalecer sus capacidades, y a partir de ello brindar mejores condiciones. A veces el sector no solo necesita recursos, necesita facilidades, necesita que el Estado no le entorpezca
para institucionalizarse, y es un poco el trabajo que se quería desarrollar y que considero que a nivel de dirección es muy difícil hacerlo. Y reitero, al ser un viceministerio que compartimos dos sectores con grandes necesidades, con grandes problemas y que somos poblacionalmente muy numerosos, va a ser muy difícil, se va a atender a uno y se va a desatender el otro. Y lo más seguro es que va a pasar esto con el ámbito cultural. ¿Por qué habrá renunciado la exministra de Turismo? Desde lo que usted sabe, ¿será que comparte algunos criterios con lo que usted nos está planteando para su salida del gobierno? Entonces no puedo hablar por ella, creo que es una pregunta que se le tiene que realizar a ella, y ella en su momento también realizó entrevistas para explicar los motivos en los cuales le llevaron a renunciar. Y bueno, a ver, le hago otra consulta. Usted ha estado dentro del trabajo que se ha venido desarrollando durante estos 9 meses. ¿Cómo siente que está el gabinete ministerial? Al margen de la reducción que ya se hizo oficial, ¿cómo ve usted el gabinete? Creo que el gabinete está tratando de manejar una crisis, ¿no?, política importante. Es un gabinete que falta escuchar al resto de funcionarios. En este proceso no se han consultado a los viceministros, que también pueden dar aportes, ¿no? Es un espacio muy cerrado. Y además es un gabinete que no escucha del todo a los sectores, que en las últimas semanas han expresado estas necesidades, sus preocupaciones y los motivos por los cuales ellos consideraban que era un error volver una agencia, ¿no? Ahí hay que reconocer que se retrocedió un poco y se creó este viceministerio, pero este retroceso no es suficiente y puede generar grandes conflictos y sobre todo no posibilitar cumplir ciertas obligaciones que se tienen en el ámbito patrimonial con los actores, con los trabajadores de las culturas en relación a los derechos culturales, a sus condiciones laborales. Va a depender mucho de las autoridades, pero en la experiencia que tengo a nivel de direcciones es muy poco lo que puedes hacer y comparado a ser viceministro o ser ministro, ¿no?, en esta relación. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo o qué nos diferencia de algunos otros países que también tienen diferencias políticas, problemas políticos internos? Sin embargo, su plan y estructura de turismo y de cultura son mucho más grandes y les da mucho más resultados, como por ejemplo algunos, Perú o México, entre otros. Yo creo por una comprensión más clara de la potencialidad integral. Si solo vemos a las culturas como algo importante en lo social, las fraccionamos. Si solo vemos como algo económico, la fraccionamos. Creo que parte de la visión que se tiene y la visibilización, que es también una deuda que tiene el Estado en sus indicadores, en sus mediciones que hace el INE, muy rara vez plantea preguntas en relación al ámbito cultural. Además, se lo reduce a las artes o al folclore en este caso, y no se ve la magnitud completa de lo que implica este sector y la cantidad de actores que forman parte de él, ¿no?, que van desde los ciudadanos que bailan, por ejemplo, en Urucupilla, hasta profesionales de las culturas que llevan el nombre del país grande, ganando premios internacionales en cine, en literatura y en gestión. Además, el tema es la importancia que se da entender de que las culturas son factores de desarrollo. Y ser factores de desarrollo deben formar parte de los pilares de un plan de gobierno y de una estructura, y que implica una inversión mayor, no solo desde un ámbito de volver al Estado un banco, sino más bien inversiones que mejoren las condiciones, que tienen que ver en modificaciones de normas, en generar infraestructura, en generar facilidades. Por ejemplo, el sector cultural no es reconocido como un sector productivo, a pesar que nuestras estimaciones llegan que representa entre el 3 y el 4% del PIB. Y eso hace que no puedan acceder a créditos blancos o productivos de los bancos, cuando bancos que han hecho experimentos de generar créditos para el sector cultural han demostrado que es un sector que paga y que multiplica muy rápido y es sostenible. Y esto es un espacio importante. También es un Estado que, si ve la importancia y quiere cuidar su identidad y esencia, fomentaría más trabajo a nivel internacional para promocionarlo, para proteger y evitar que sucedan apropiaciones indebidas como pasa en el Perú, en Chile
y en ese marco estábamos trabajando, ¿no? Había un plan de fomento y resguardo de nuestro patrimonio, pero todo parte de la voluntad política y de la visión que uno se tenga sobre este ámbito. Si no se tiene una visión, lo vas a reducir al arte, al espectáculo, como entiendo está pasando ahora con esta estructura que ha establecido el Estado. Don Andrés, usted estaba y era autoridad todavía mientras hemos atravesado estos más de 50 días de bloqueos y movilizaciones. Nosotros, como medio de comunicación, hemos conversado en varias oportunidades con dirigentes de guías turísticos y otras cadenas de servicio que se tienen en todo el país que se han visto seriamente perjudicadas. Ellos con la esperanza de que una vez que concluyan esas movilizaciones, pues se impulse nuevamente el turismo en nuestro país. ¿Esta nueva dirección tendrá la capacidad de hacerlo ahora? Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, igual el turismo se ha vuelto una dirección y es muy difícil, ¿no? Y será que que ocupe el viceministerio va a ser o viceministro de Turismo o de Culturas, no va a poder hacer de los dos. Y eso hace de que sea mucho más complicado el poder desarrollar, ¿no? A lo que se suma que si bien es importante el rol de la Cancillería en muchos de estos aspectos, pero también el canciller debe ver otros temas y eso hace que no sea prioritario, lo que se diferencia si tuvieras un ministro específico de estos sectores, que es el portavoz, al final es el que participa de las decisiones que permite que estas políticas se interrelacionen con otras políticas que se están desarrollando, que los sectores sean considerados en programas, por ejemplo, de desarrollo productivo, y estos aspectos va a demandar un gran esfuerzo del canciller y del viceministro que le toque para poder ampliar y lograr avances, pero lo que yo tengo la certeza es que uno de estos sectores va a quedar atendido. El que mucho abarca, poco aprieta, dice un refrán. Y esto va a pasar actualmente al condensar en una sola estructura dos sectores grandes y responsabilidades y necesidades tan grandes que existen, que si realmente les daríamos la importancia, estoy seguro que no solo mejoraría nuestra economía como país, no solo ayudarían a la diversificación de la matriz productiva, sino también ayudaría a resolver problemas como la polarización que vivimos, la división. El sector cultural puede ayudar a que aprendamos a convivir en la diferencia. Bolivia ha aprendido a ser que somos diferentes, pero nos falta mucho aprender a vivir como nuestras diferencias, que implica aprender a reconocer al otro, que también tiene derechos, que también tiene sus ideas, aprender a dialogar, a consensuar y a interactuar, pero también a saber que dependemos del otro y que a pesar de nuestras diferencias podemos construir horizontes conjuntos. Y eso es un mensaje que desde el ámbito cultural, si ahora vemos Urucupilla se convierte en un espacio donde no importa tu estamento social, no importa tu clase social, de qué barrio, de qué región vienes, sino más bien te reúnen y te juntan aspectos mucho más fuertes como la fe, el amor por nuestro folclore, que hacen que esas divisiones por un momento se pierdan. Y esa es la potencialidad del ámbito cultural que países como Colombia han sabido aprovechar. Colombia hace menos de 20 años en una ciudad era un estado de guerra, ahora es un estado creativo que su PIB llega a más del 5% el ámbito cultural, al margen del turismo, que tiene una apuesta que desde las culturas, desde sus bioparques, han transformado barrios periféricos, ha mejorado las condiciones de vida. Y esto, por eso no es un discurso, es una realidad que la vemos en el país y la vemos en otros países, pero lastimosamente el Estado persiste en tener una ceguera y una reducción de esta mirada de la importancia de las culturas para el desarrollo integral de nuestro país. Y eso duele mucho, y en ese amor y esta convicción que tengo al sector es que tomé esta decisión y seguiré trabajando para cambiar y revertir esta visión y posibilitar que el Estado brinde condiciones, ya sea desde el municipio, las gobernaciones o el gobierno central, a que los trabajadores de las culturas puedan seguir creando, que los protectores del patrimonio puedan seguir resguardando y los portadores de las culturas vivas puedan generar y mantener sus expresiones y transmitirlas a otras generaciones, que al final es lo importante. El culturismo rebalsará a partir de eso, pero si no cuidas el producto, ¿qué vas a vender después? Y eso creo que se está descuidando con la nueva estructura que ha establecido el Estado. Don Andrés, usted ha sido parte del lado interno del gobierno, un lado que la población no conoce,
Ellos ven a las autoridades y algunas personalidades políticas desde lo externo, a través de los medios de comunicación, y por eso su opinión es muy importante. Vamos a mostrarle algunas imágenes de autoridades de nuestro país para que en un concepto corto nos diga lo que piensa o lo que opina de estas personas. En primer lugar, el presidente Rodrigo Paz. Adelante, por favor. No le escuché bien la pregunta. Una opinión, un concepto corto de las autoridades que le vamos mostrando, por favor. El presidente, comencemos con el presidente Rodrigo Paz. Una persona que tiene una voluntad, pero le falta instrumentos para poder llegar y entender a la población. Siguiente, por favor. ¿Qué opina del vicepresidente Edman Lara? Una persona que no comprende el Estado y que está buscando protagonismo personal. Vamos a la tercera imagen. La vemos a continuación, por favor. Fernando Aramayo, ahora ministro de la Presidencia. Una persona muy dinámica que tiene un interés, una fortaleza y una visión que pueden ser muy potenciales. Permítame que le voy a mostrar ahora la imagen de don Héctor Francisco Huanca, quien es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país. Una persona honesta, comprometida, ¿no?, que puede generar un aporte al tema de las relaciones internacionales. Me detengo aquí, por favor, don Andrés. ¿Usted logró conversar con el nuevo canciller antes de presentar su renuncia? ¿Sabe el plan que tiene dentro de turismo? Logramos conversar. Él era viceministro de Asuntos Consulares y hemos trabajado, estamos desarrollando con él el plan de fomento al desarrollo, de protección al folclore, ¿no? Y estamos trabajando una estrategia de reforzar las embajadas para que tengan mayores contenidos, pero sobre todo coordinar con los residentes bolivianos a nivel internacional. Es un hombre que viene también del ámbito folclórico y conoce muchas expresiones y tiene una alta sensibilidad frente a ello. Perfecto. Sigamos, por favor, siguiente imagen. La vemos a continuación. Cintia Yáñez, exministra de Turismo. Una persona con mucha autoridad que tuvo un compromiso muy grande, sobre todo con el turismo. Siguiente, por favor, don José Luis Lupo. Un gran ministro que tuvo una claridad de tratar de llegar a consensos, de generar puentes de escucha y de intervención. Finalmente, figura política, no autoridad, Samuel Doria Medina. Un político que intentó ser una alternativa, que tenía un plan y apostó, ¿no?, a tratar de, a través de alianzas, de lograr implementar ese plan. Bueno, permítenos, por favor, don Andrés, le vamos a mostrar justamente una expresión en redes sociales que ha generado el señor Samuel Doria Medina. A ver, publicó en sus plataformas: el viceministro de Cultura, uno de los estadistas más destacados en el ámbito cultural que ha tenido el país, dimitió por la decisión del gobierno de reducir el sector cultural a su mínima expresión. Además, desmantelaron el sector turístico. Incomprensible, dijo Samuel Doria Medina. ¿Qué opina de este mensaje? Está ligado a la posición que he planteado. Samuel, en su propuesta de gobierno, planteó, ¿no?, el mantenimiento del Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no? Y creo que su plan, que era uno de los más completos en los planes de gobierno, demostraba tener por lo menos una mayor claridad sobre lo que se tenía que hacer, el rol y el trabajo. Y esto se demostró que no entiendo de que a través de la alianza con el gobierno es que se apostó por crear este ministerio. Sin embargo, al salir y romper, a causa de que el ministerio ha desaparecido, ¿no? Don Andrés, ¿qué le diría en este momento al presidente Rodrigo Paz en torno a turismo y cultura? ¿Qué le recomendaría? Creo que es importante que se siente con los sectores, que tenga una mirada más amplia, ¿no? Que solo creer que hay que promocionar o que el folclore o reducir las culturas al folclore. Es importante generar espacios de escucha, de interacción y de conocimiento para romper esa mirada reducida que se tiene y que está afectando y haciendo tanto daño al sector y a través de él al país. Y es un daño que, como los bloqueos, no se va a recuperar en poco tiempo. Va a tardar años en volverse a recuperar y creo que todos apostamos a que podíamos hacer un cambio estructural. Pero estas decisiones, más bien de hacer un cambio, profundizan la crisis que estamos viviendo como país.
Don Andrés, muchas gracias por este diálogo, por contarnos su verdad y todos los detalles que hemos conversado. Que tenga buenas noches, hasta otra oportunidad. Hasta otra, gracias. Hasta luego. Gracias a usted por habernos acompañado. Bueno,